a muerte. No, es por la manera en que él lo estaba ¿qué? Practicando. Él le dice a Timoteo, porque sabemos que la ley es buena si se usa como correctamente. No le dijo en el capítulo 33, creo, del libro de Deuteronomio, no le dice después que terminó de escribir toda la ley y se lo da a los sacerdotes para que la pongan al lado del arca. Le dice, porque este es el testigo que Dios tiene en contra de ustedes. El mismo mandamiento quiere que lo iba a guiar a ellos a caminos de ¿qué? De bendición. Amén. Pero si ellos se salían del orden que él había establecido, eso mismo que era bendición se le iba a virar y se le iba a tornar ¿qué? Maldición. Y no tenemos el testimonio ahí. Llena está la escritura de testimonio de Israel por no acercarse, que es lo que dice el libro en la carta de Hebreo, en el capítulo 4, por no acercarse por fe al Creador. Murieron todos ¿dónde? En el desierto. Porque no se acercaron con fe. Lo que se acercaron es porque yo quiero justificarme. No, hermano. La ley no fue para eso. La ley no fue dada para justificarse delante de él. Pero a veces entendemos cosas que Pablo dice que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, porque vamos a terminar para poder... Vamos a poner un ejemplo. En la carta a Gálatas, a los Gálatas, Pablo dice que Cristo nos libró ¿de qué? ¿De qué nos libró Cristo? De la maldición de la ley. Dice eso Gálatas, vamos ayer, capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Okay, versículo 13. 3, capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice aquí. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley. Hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí hay mucha profundidad. Yo no puedo explicar esto hoy. Pero quiero apuntar el versículo donde dice, yo no digo que así lo dice, estoy simplemente diciendo cosas que se hablan allá afuera. No, yo no, porque Cristo me liberó de la maldición de la ley. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Que la ley es una maldición? Sí, la ley es una maldición, porque mira lo que dice Pablo. Y la pregunta que yo le hice a una persona, ¿usted dice que Cristo lo libró a usted de la maldición de la ley? Sí. ¿Y usted vive por la ley o por la gracia? Por la gracia. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo lo haya librado a usted de la maldición de la ley cuando usted nunca estuvo debajo de la ley? No sé si me entendieron eso. Si usted nunca estuvo como sujeto a la ley, la maldición que hay en la ley, Cristo no la pudo haber libertado porque usted no está bajo ella, maldición. Porque eso no está hablando de usted. En el caso que la Biblia diga que la ley es maldita. Porque entonces Pablo, como mentiroso que es, le dice a la congregación de los romanos que la ley es buena y el mandamiento santo. Pablo le dice a una cosa a una gente y a otros otro. Y le dice a Timoteo que la ley es buena si se usa ¿cómo? Correctamente. Pues Pablo, yo no te voy a creer a ti. ¿Le creemos a Pablo o no? Pablo estaba confundido, le estaba mintiendo a esa gente. Simplemente le estaba usando términos conforme a lo que estaba pasando en la congregación. A los romanos no le habla de un evangelio diferente, ¿verdad que no, hermano? Le habla de otra cosa. A esta gente le dice, ¿quién los enseñó a ustedes a seguir un evangelio diferente? Maldito. Aquel. Y le explica algo porque ya esta gente habían sido infiltrados. ¿Por quién? Por los judaizantes. Pues tengo que hacerte entender cosas conforme al judaizante. ¿Qué es lo que dice aquí? Mire. ¿Para qué entonces la ley fue añadida en el versículo 19 del mismo capítulo 3?
¿Para qué entonces fue la ley? Porque aquella gente le dijeron, ven acá, si tú estás hablando así, entonces ¿para qué pusieron la ley? Y mira lo que Pablo le dice a ellos aquí. ¿Para qué entonces la ley? Él mismo pone la pregunta que ellos le iban a hacer. Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida y fue proclamada por medio de los ángeles en menos de un mediador. Cuando yo estaba estudiando esto, este versículo me hizo enojar a mí con Pablo. Mucho. Porque no lo entendía, Pastor Víctor. Y yo decía, ¿cómo es posible que Pablo esté diciendo aquí? Estamos hablando de un hombre que a los 21 años se conocía de memoria lo que nosotros conocemos, los 5 libros de la ley. Ven acá, Pablo. ¿Y qué pasa cuando la ley dice que si tú anduvieras en estos mandamientos y en esta ley, ella sería vuestra sabiduría delante de las naciones? Y cuando las naciones te vean, van a decir, ¿qué pueblo tan sabio es este? ¿Y qué pueblo hay sobre la tierra que su Dios esté tan cerca de ellos como lo está Jehová nuestro Dios de nosotros? Ella constituye vuestra sabiduría delante de las naciones. Si tú hicieras estas cosas, todo lo que yo he dicho, lo traeré sobre ti. Pablo, ¿por qué tú no pusiste eso aquí? ¿Cómo tú vas a decir que esto es nada más el propósito de la ley? Cuando tú sabes bien claro que en la Torá todos estos versículos están donde él repite una y otra vez más el beneficio de la ley. ¿Por qué se te olvidó aquí? ¿Por qué tú no leíste esa gente aquí? Hasta que yo entendí contexto. Que él estaba atacando otra cosa. Y como estaba atacando otra cosa que estaba pasando allí, él no tenía que hablarle de aquello, sino lo que estaba pasando en el lugar, para que sus mentes no se fueran para otro lugar. Porque ellos estaban haciendo ¿qué? Tratando de justificarse por la ley. Y él les hizo entender el mismo error que aquellos cometieron, ustedes los van a cometer. Pero como no entendemos los contextos, hablamos cosas que no entendemos, porque no entendemos ese hombre llamado Pablo. Como dice aquel varón, si hubiese alguien que lo entendiera, todos estos problemas se iban a resolver. Porque Pablo nunca pudo hablar nada en contra de la ley. ¿Qué dice él que es el cumplimiento de la ley? ¿No se lo dicen los romanos? El que ama conforme a Dios ha cumplido con la ley. Porque el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. No la ley que te quiere justificar, sino la ley que te hace andar conforme a aquello que aquel estableció. Lo que te da vida. Mis palabras son ¿qué? Son verdad, son vida. Son muchas cosas, hermano, que no lo puedo decir en un día. ¿Me entiendes? La escritura no se contradice. No se contradice. Es un solo Dios y Padre. Un solo Señor. Un solo Espíritu. Un solo bautismo. Una sola escritura. Somos un solo cuerpo. Una vez el pastor Víctor, hace años, trajo una predicación aquí. Yo no sé si él se acuerda. ¿Estará acaso Cristo dividido? ¿Se acuerda de eso? A lo mejor mucha gente no lo entendió. Cristo no está dividido. Él es uno solo. En ese día yo aprendí que usted no puede separar lo que nunca se ha unido. Ni unir lo que nunca se ha separado. Y Él nunca se ha separado. Que haya muchas iglesias que se llaman cristianas no significa que pertenecen a la iglesia de Él. Que no pertenecen, que pertenezcan a su cuerpo. No podemos unir lo que nunca se ha separado, ni separarse de lo que nunca se ha unido. Uno solo. Y no nos puedes enseñar a unos una cosa y a otros otra. Yo me niego a creer eso. Yo me niego a creer eso. Amén. Amén. Hay tiempos y tiempos, y mi tiempo se acabó hasta aquí. Amén. Sí, mi tiempo se acabó. El pastor va a hablar ahora acerca de eso, de las preguntas.
Sí, si hay alguna pregunta de rapidito. Okay. All right. So I think you're gonna have to translate for me. Okay. Again, Otra vez. everything that I'm saying, Todo lo que estoy diciendo, again, the commandments does not los say. mandamientos nos salva. Remember that the way God loves us En la manera en cual Dios nos ama is that He showed His es grace. que demostró su gracia. But Jesus says in John Pero 15:10, Jesús dice en Juan 15:10, if you love me, keep my commandments. si tú me amas, me guardarás mis mandamientos. Grace is the way He loves us. La gracia es la manera en cual Él nos ama. Keeping His commandments is the way we love Him. Guardando sus mandamientos es la manera en cual nosotros le demostramos Not to que gain le salvation. amamos a Él, no para obtener la salvación, But because we're saved, pero porque nosotros somos salvos, we should love Him. debemos de And it amarlos should come natural. y debe de venir naturalmente. 1 John 5, Primero de Juan 5, the whole book of 1 John, el primero del libro de primero de Juan, tells you that it's impossible to say that you love the Lord and not keep His commandments. dice que es imposible que decir que tú amas a Dios y no guardas sus It's mandamientos. impossible to say we love each other. Es imposible que nosotros decimos que nosotros amamos uno al otro si nosotros no And I guardamos know, sus Bino, you've mandamientos. covered all of that. Yo sé que ha cubrido todo eso. My question with the Sabbath being Saturday, Mi pregunta es con el sábado siendo el Shabbat siendo el sábado. and this doesn't condemn anybody, Esto no condena. this and that, is the Lord created everything in 6 days. El Señor creó todo en 6 días. In 7 days, He sanctified it. Y el séptimo día lo santificó. We come to church Nosotros venimos a la iglesia on Sunday. el domingo. In Matthew 28:1, Mateo 28:1 it says that He resurrected on the dice first day of the que week Él resucitó el primer día because the day before was the Sabbath. porque el día antes era el sábado. So if the Sabbath is not Saturday, Si el sábado no es, el Shabbat no es sábado, I would just like to know, yo quiero saber then how is it that the church gets together on Sunday? cómo es que la iglesia se congrega el domingo. Because we get together because it's the resurrection of Jesus. Porque nosotros los reunimos porque la resurrección de Cristo. That would mean that we have Sunday wrong. Eso quiere decir que nosotros tenemos el domingo equivocado. I look Yo miré in history, en la historia, there are about maybe 25 nations hay como 25 naciones that Saturday que sábado means Sabbath. significa In el Spanish, hay Shabbat. sábado. En diferentes lenguajes. In Turkey, it says Sabatu. There's like about 25 nations. You can Google it. Esto como 25 naciones. And they all mean Sabbath, Y todo significa sábado. which is interesting. Que es interesante. We know that at one time everybody used to be one. Porque sabemos que a tiempo dado éramos uno And then the nations had y split. después las naciones se dividieron. But anyway, let me stay on track here. So just the fact that all those nations have Saturday, Es como todas esas naciones teniendo el sábado. and when you look at Y history, cuando tú miras la historia, Socrates el Sócrates and somebody else, Josephus, y yeah, Socrates wrote Sócrates escribió that in all the countries todos los países they get together on the Sabbath se reúnen They get en el together on the sábado, Saturday. el sábado and they congregate. y congregan. Everybody except Todos menos the Christians in Rome los cristianos en Roma and Alexandria, y Alexandria. which already by that time Y por ese tiempo, the Gentile Christians already separated from the Jewish Christians. ya por esa época los gentiles, los cristianos se separaron de lo que eran de And they Israel decided to keep Sunday. y ellos quisieron de guardar el domingo. But even before that, Antes de eso, because I agree with you 100%, I'm always about yo this. estoy muy de acuerdo con la palabra. Siempre soy basado So sobre when I esto. see that the first day Cuando yo veo que el primer día is el primer after the día Sabbath, es después del sábado, and we come together on Sunday, nos reunimos the el first day of the domingo, week, el primer día de la semana, then Saturday is the Sabbath. y después el sábado es el sábado. And you have 25 countries that all their Saturdays mean Sabbath. Y tú tienes 25 naciones que todos sus el sábado significa el Shabbat. When you read Acts 13 Cuando tú leas Hechos 13, and you read Acts 15, Hechos 15, it says that in Acts 13, dicen Hechos 13, Paul would preach about Jesus Pablo predicaba On the a synagogues. Jesús en la sinagoga at the Sabbath, en el día del sábado. not just to the Jews, No solamente a los judíos, but there were Gentiles también there. había gentiles. And the Jews didn't want to listen, Los gentiles no quieren escuchar, but the Gentiles wanted to hear pero more. los gentiles quieren escuchar más. And it says in Acts 13, 42 to 44, Dicen Hechos 13 de 40, what?
42 to 42 a 44, 44. that on the Sabbath, the whole city El sábado, la ciudad completa would come to hear the word of se God. reunían para escuchar la palabra de Dios. It sounds like congregating. Parece como congregando. In Acts 15, En Hechos 15, Paul meets with James and them. Pablo se reúnen con Santiago. They're talking about what rules to put on the Gentiles Están and all of hablando de that. cuáles leyes de poder dar a los gentiles. And James tells them, look, Santiago le dice, espera. this is Acts 15, 19 to 21. Esto es Santiago 15, He says, 19 a 21. we're just going to tell them to don't have idols, Vamos a decirle de no tener ídolos, to not de fornicate, no fornicar and to not eat things strangled with blood. y no comer cosas estrangulado con And then sangre. he says, because Moses, Porque dijeron, porque Moisés, they have read to them fue leído hacia ellos in every en synagogue cada on the sinagoga Sabbath. en el sábado. So in other words, En otra when you palabra, first come to cuando Christ, tú primeramente vienes a Cristo, I'm going to just give you the principles. yo le voy a I'm dar going to los give you the principios, basics. los básicos. But as you keep coming Mientras que sigue viniendo, on Tuesday night, martes por la noche, and you hear the word of God, tú escuchas la palabra de Dios. that's where you're going to grow more. Eso es donde como vas a crecer más. When anybody comes to Christ, Cualquier persona que viene a Cristo, we start little. empezamos pequeño. If you're serious about Christ, Si eres serio de Cristo, you start coming on Tuesdays and Thursdays, tú vas a not just empezar de Sundays. venir a los martes y los jueves, no solamente los domingos. So James said, hey, when they Santiago get dice, serious enough, cuando ellos se ponen demasiado serios, they have the synagogue ellos tienen la sinagoga, that they meet on the Sabbath que ellos se unen el día del sábado to go ahead and hear more of the word. para escuchar más la palabra de Dios. Like you said, Jesus, Como dijiste, he Jesús went into the synagogue Entró on the en la Sabbath. sinagoga el sábado. And in Matthew 12, En Mateo 12 you'll see that the Pharisees, vas a ver que los fariseos, they practiced tradition. ellos practicaban los They tradiciones. knew the Ellos commandments, supieron but los they didn't keep the mandamientos, pero no los commandments. guardaban. That's why Jesus says in Matthew 23, Eso porque Jesús dice en Mateo when the 23, Pharisees are talking the law of Moses, listen and do, cuando están hablando la ley de Moisés, escuchan y hagan, but don't do like they do. pero no hagan lo que ellos hacen. Okay? So the Pharisees, Los hypocrites, fariseos que eran hipócritas, because Jesus heals a man, porque Jesús sana a un hombre, they act like he breaks the Sabbath. ellos actúan como él quebrantó el But sábado. Jesus says, do what is lawful. Pero Jesús dice, haz lo que es de la ley. So when you go to the prophet Isaiah in 58, Cuando tú vayas a la profeta Isaías en 58, he talks about fasting, y le habla de ayuno, and then he talks about the Sabbath. y después habla del sábado. And he says, if you stop doing what you want to do on my Sabbath, Dice, si tú paras de hacer lo que tú quieras hacer en mi sábado, if you stop pointing your finger, si if you paras de stop señalar, speaking bad, para de hablar malo, so the Sabbath is a day of rest, el sábado es un día de reposo, but also too, pero también in that rest, ese descanso, you're in God's word. tú estás en la palabra de And I know Dios. what you're talking about, but you know, it's tough sometimes to really rest that whole Yo day sé que a in the veces tú Lord. puedes descansar You el know día why? completo. ¿Sabe por Because qué? we live in a time that every time we're thinking about mow the lawn, paint the house, this Porque and that, we cada have to go vez somewhere. pensamos en otra cosa que tenemos que hacer. Nos afanamos. But what's lawful Lo que es is de la to ley rest es from your descansar works. de sus trabajos, What benefits de me? sus obras. In Proverbs de lo que me 14, it beneficia says, a mí. all labor profits. Dice, todo el labor es una ganancia. If it's the Sabbath Si el sábado, and I go preach the gospel si outside, yo predico el evangelio afuera, it's work, but es it's not my trabajo, pero work. no es mi trabajo. It's the work of my Father. Es el trabajo de mi That's Padre. where Jesus would say all the time, I do the work of my Eso Father. porque Jesús decía todo el tiempo, yo hago el trabajo de mi Padre. And Jesus says in Mark Y él dice 2:28, he en says, I am Marcos the 2, Lord of the 28, Sabbath. yo soy el Señor del sábado. And there's a whole bunch of scriptures, and I don't want everybody going to sleep late and they're tired in the morning. Hay mucha más escritura. But that was just the thing for me going back to it, Eso era that la you cosa de ir see para atrás, so much, especially tanto. especially in Hebrews 4. especialmente en Hebreo 4. And I'll just leave it there. Y lo dejo ahí. And maybe maybe we talk after or Simplemente another podemos time when you hablar come después. back. In Hebrews 4, Hebreo 4, 4:8. 4:8. When you read Hebrews 4:4-8, Cuando tú lees Hebreo 4, 4 a 8, this is completely talking about the Sabbath. esto es completamente hablando del sábado.
And then it says in verse 8, Y después dice en verso 8, if Jesus had given them rest, si Jesús le dio descanso, then wouldn't after ¿no tendrá, he would have spoken of another él day? no hablará de otro día? Meaning Jesus didn't change the Sabbath. Quiere decir que Jesús nunca cambió el sábado. Jesus never broke the Él Sabbath. nunca quebrantó el sábado. He was breaking the Pharisees' Él traditions, estaba quebrantando las tradiciones de los but he didn't fariseos. break. So it's just things like this, Es cosas you know, just those same things, you know. Yeah. Y ese es uno de los versículos problemáticos. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, por algo que el hombre quiso hacer, que no fue muy reciente, pero en los años 1700 fue que esto pasó. A la Biblia se le añaden lo que se llaman los capítulos y los versículos. Aunque los versículos el judaísmo ya lo tenía desde siglos, esas fracciones de capítulos y versículos no existían en las escrituras. ¿Okay? A nosotros tener capítulos y versículos, ya empezamos a hacer ciertas separaciones que cuando se escribieron las cartas no estaban. Ahora, hoy leemos el capítulo 4 y nada más leemos el 4 y lo sacamos completo y entendemos lo del 4. Pero si nosotros empezamos a leer desde el capítulo 3, comenzando en el versículo 7, nosotros nos vamos a dar cuenta que de ese reposo que se está hablando no es del día, de la semana, sino el reposo cuando entraron a la tierra. Porque dice que Josué, vamos a leer, dice si podemos, pastor. ¿Cuál es? 3:7. ¿De qué? Del libro de Hebreo. De Hebreo 3:7. Hebreo 3:7. Dice, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Hoy, si oyes su voz, no endurezca vuestros corazones, como en la rebelión en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, estuvo airado con aquella generación y dije, siempre se extravían de su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo pusiera que hoy pudiéramos tener más tiempo para explicar esto. Que ese reposo, que no entrarán en mi reposo, se está refiriendo al reposo del séptimo día de la creación. ¿Me entiendes? Pero para eso tenemos que estudiar, para entender esto, los 3 días y las 3 noches de la muerte y la resurrección, para que entendamos qué significa no entrarán en mi reposo, porque él tuvo que morir en el día que murió, Shabbat, y resucitar en el primer día. Pero no tengo tiempo para eso, pero vamos a seguir. Dice, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en nuestro corazón un corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaros unos a los otros, atrás cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice hoy, cuando escuche su voz, no endurezca vuestros corazones como en la rebelión. Porque quienes después de oír se rebelaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés, y con quienes estuvo airado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. El reposo está hablando aquí a la tierra prometida, no el día sábado. Well, yeah, no, on that part, ¿Me it's the entiendes? promised land. Entonces, But when it keeps going, Vamos a seguir, then vamos a it seguir, goes vamos a into the seguir. example of Miren the lo que Sabbath. dice. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Y ya vemos que no pudieron entrar por la causa de la incredulidad. Dice, temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo en la eternidad. ¿Me entiendes? Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como ellos, también nosotros se nos ha predicado la buena nueva. A ellos se les predicó también el evangelio, igual que a usted y que a mí. Pero ¿qué es lo que pasa con esta gente y nosotros? Pero no les benefició. La prédica de ellos no les resultó. ¿Por qué? Dice, no les benefició la palabra de la predicación,
porque no iba acompañada de la fe por parte de los que habían oído. Exactly. No iba acompañada con fe, hermano, y fe no es creer. ¿Qué hacer? Fe no es creer. A nosotros se nos ha enseñado que fe es creer. Esa no es la fe escritural. La fe es cuando usted vive conforme a lo que usted ha creído. No para qué. Para ser salvo. No para ser salvo, sino para qué. Para enseñar la señal del resucitado en usted. La señal del nuevo pacto. Dice, aquí hay una parte donde, vamos a ver si lo, para saltar, donde habla de Josué. Okay. El versículo 8. Dice, porque si José le hubiera hecho reposo, no se hablaría después de esta cosa acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de quién, de él. Aquí se está hablando de ese reposo. Mire, hermano, volvemos a lo mismo. Son tantas las cosas que tenemos que detalle. Le voy a poner uno, porque esto es mucho, ¿no? Nos amanecemos aquí, todavía nos hace falta unos cuantos días más. Mire esto, mire esto. Pablo habla acerca de la circuncisión y lo malentendemos. Entendemos mal lo que dice Pablo, porque hay una parte que él le tira, pero otra también dice que la circuncisión y la incircuncisión no es nada. Lo que vale, ¿qué cosa es? La nueva criatura. Pero él está enseñando algo. Mire esto, que es lo que yo le digo a los dos grupos. Al que dice, circuncídate.